A continuación les presento al ingeniero Orlando Ardito, quien será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero Ardito, adelante por favor. Muy buenos días y buenos días a nombre de Procobre Perú. Procobre Perú es una institución sin fines de lucro que se dedica a la promoción de aplicaciones de cobre. Una de sus líneas de acción está orientada al tema de la eficiencia energética y como parte de ello a impulsar la difusión de las normas técnicas. La energía hoy se ha convertido en un indicador clave para empresas y organizaciones en cuanto a su eficiencia energética a la hora de gestionar sus recursos. Ahorrar energía significa menores costos de operación. La reducción del consumo de energía implica también reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y demuestra una mayor atención por la preservación de los recursos naturales. Estas acciones deben ser una prioridad para las empresas que buscan contribuir a un desarrollo sostenible. En ese sentido, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Jairo Flechas para compartirnos sobre este tema. Recordarles que el ingeniero Jairo Flechas es especialista en calidad y eficiencia de energía eléctrica. Eh, es termógrafo certificado nivel 1 y nivel 2, conferencista sobre el tema de RETIE en Colombia, seguridad eléctrica, sistemas de puesta a tierra, sistemas de potencia, apantallamiento contra rayos, calidad en energía y eficiencia energética. Es miembro de la Junta Directiva para el Pacto Global Colombia, representante de las pymes, miembro de la Junta Directiva del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, miembro asesor de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Comisión del Desarrollo Empresarial y de Reglamentos Técnicos para la ASIEM, y miembro de 5 comités técnicos en ICONTEC, calidad de potencia, protección contra rayos, sistemas de puesta a tierra, iluminación, sistema de gestión de energía. Dejamos con ustedes al ingeniero Jairo Flechas para escuchar su siempre muy interesante y muy entretenida conferencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a nombre de Procobre, la Asociación Latinoamericana del Cobre, así como el Consejo Colombiano de Eficiencia Energética. Pues les vamos a compartir algunos conceptos básicos sobre la aplicación de los motores eléctricos de alta eficiencia enmarcados en el proceso ISO 50001, así como algunos casos prácticos para mostrar aplicaciones reales de casos de éxito que hemos implementado en Colombia y en otros países. El contenido de la presentación va a ser como mostramos aquí a continuación, en donde vemos la gestión energética y la ISO 50001, los motores eléctricos y su incidencia en los sistemas de gestión energética, los indicadores energéticos también, la selección correcta de un motor eléctrico, la eficiencia energética en los motores y la normativa y tendencias en los motores eficientes, terminando con unos análisis de casos exitosos y algunas conclusiones y recomendaciones. Esperamos alrededor de en una hora y 10 minutos desarrollar el temario para dejar un espacio de unos 15 minutos al final para preguntas. La energía es realmente un recurso valioso, indispensable para todas las personas y las empresas, y el buen manejo de la energía eléctrica es vital para reducir los costos de operación y lograr una mayor eficiencia en los procesos, no solo la energía eléctrica, sino todo tipo de energía, obviamente, pero pues en este caso estamos enfocados en la energía eléctrica aplicada a los motores. ¿En qué consiste esta gestión energética? La ISO 50001 es la creación de una nueva cultura de manejo de la energía, monitoreando y controlando variables de eficiencia energética. Ya tuvimos en meses pasados un webinar sobre este tema en particular. Voy a hacer un breve repaso para que las personas que no asistieron en la ocasión anterior pues vean el marco en el cual nos movemos, porque el objetivo que se está buscando en las organizaciones es poder apoyarlas para que logren en el futuro certificarse en estos sistemas de gestión ISO 50001. Y lo que establece esta normativa es esa creación de esa nueva cultura basados en establecer una línea base de índices específicos de consumo, variables de control de los procesos y los programas de mantenimiento centrados en confiabilidad, así como en eficiencia.
y pues realmente basado en un ciclo Deming de mejora continua que va muy de la mano de los procesos ISO 9001, 14001 y 18001. Ya habíamos hablado de que los enfoques, desafortunadamente, en muchas organizaciones han sido de hacer buenas intenciones, hacen algunos esfuerzos a veces para ahorrar, pero como el caso de los picapiedra vemos acá, se hace el esfuerzo, se logra algunos objetivos y se olvida la tarea y después volvemos a retomar el tema cuando suben de nuevo los costos. La ISO 50001 lo que propone es un sistema como este, en donde los persónicos van a mejor velocidad y se logra sostenibilidad, que es realmente cuando se convierte en una cultura corporativa, es bajar, sostener y mejorar. Y pues para lograr eso, la ISO 50001 se basa en 3 principios con respecto a la energía, que es la conservación de la energía, la eficiencia energética y el ahorro de energía. Yo si quiero empezar un programa de ahorro de energía, pues tiene que mirar primero sus energéticos, su utilización y implementar otro tipo de energético más aplicable a la organización y otro tipo de tecnología, que eso ya iría de la mano de la eficiencia energética. Pero yo puedo tener una buena tecnología, porque por ejemplo yo puedo tener motores eléctricos y motores también alimentados a gas. Buscar cuál es el mejor energético, cuál es la relación costo-beneficio que tengo en mi sector donde lo estoy aplicando, y dentro de esa decisión después pues, vendrá cuál es el más eficiente energéticamente y cómo después manejarlo adecuadamente y en su uso. Eso es lo que establece la ISO 50001 para mejorar rendimiento energético y por medio de mediciones y aplicable para todas las organizaciones. Esta es la política, el modelo de sistema de gestión energética es este que mostramos acá, donde se ve que es una política energética, una planeación energética, su implementación y operación, para después realizar un seguimiento, medición de análisis, verificando si hay conformidad o no conformidad, y se hacen auditorías internas para después volver a hacer el ciclo de mejora continua, revisándolo por la dirección general. Y se había presentado en el webinar anterior más en detalle estos aspectos, donde están las entradas de identificar los requerimientos de la empresa, las variables relevantes, el desempeño energético y analizar los datos y usos de la energía para identificar las oportunidades de mejora y con base en eso crear la línea base y los indicadores energéticos. Entonces, esto es una forma de crear línea base, que es un momento de decisión donde se va a tomar el punto de cambio, tanto en tecnología como en energético, como en el uso que se está haciendo de los energéticos, y se debe tener un resultado favorable como en la curva inferior que se ve ahí. Y también, obviamente, hoy en día la ISO 50001 ha ido madurando, de manera que ya se tienen ahora las otras normas como la ISO 50002 de auditorías energéticas, la ISO 50003 para la certificación de estas normatividad y la ISO 50004 para la guía de implementación y mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de energía, y posteriormente la ISO 50006 que establece cómo realizar la línea base, y terminamos con la 50015 que es para medición y verificación de desempeño energético. Aquí en Colombia ya está bastante avanzadas estas normas por parte del ICONTEC y armonizadas con la norma internacional ISO 50001 a nivel mundial. Ahora sí entremos en materia con los motores eléctricos y su incidencia en los sistemas de gestión energética. Se estima en general, de acuerdo con esta base del IFEMA en Madrid, que más de 300 millones de motores eléctricos existen a nivel mundial, de los cuales consumen cerca de 7.400 teravatios hora por año, que equivale al 40% de la producción mundial de la electricidad. Por eso, dentro de los enfoques de eficiencia energética, uno de los primeros puntos en trabajar es en los motores. Son los mayores consumidores de energía en la industria, en el comercio, en los ciertos sectores, no tanto en residencial, pero sí en los otros sectores, de manera que luego le sigue la iluminación, la refrigeración y los otros aspectos que también están asociados con motores. De este gráfico podemos analizar
de acuerdo con esta fuente FIDE, que es el Fideicomiso para el Ahorro de Energía en México, que el 100% de energía eléctrica que se utiliza, el 58,8% es industrial, 25,4% en la parte doméstica, 7,5% en comercial y servicios, 3,8% en municipales y 4,5% en agrícola. De manera que aquí se concluye que sumando de todos estos, las composición de motores nos da ese 46% que tenía de referencia también la anterior diapositiva del IFEMA. Y de ese porcentaje, la industria ya en particular, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha hecho unas evaluaciones donde se muestra que en la parte de energéticos, entre calentadores, vapor, los procesos de enfriamiento y demás, los motores demandan el 23% de esa energía. Y los motores, ese 23% está desagregado como se ve en la parte derecha, en procesos un 25%, en aire, bombas 25% para completar el 50%, aire comprimido un 14%, ventiladores 12% y en el manejo de otras cargas y demás 14 y 10%. Esto hace que se analice que los motores en general pues vienen a ser de tipo de corriente alterna y de corriente continua. Aquí está la desagregación de todos los tipos en general de motores más comunes que hay algunos especiales adicionales, pero en principio son los monofásicos, universales, trifásicos, asíncronos y sincrónicos, y de este cuadro extraemos que el 90% de los motores más utilizados son de corriente alterna, trifásicos, asíncronos y de jaula de ardilla. Y se considera que los motores consumen entre el 70 y 80% de la energía dentro de una fábrica. Estos aspectos son relevantes pues porque le dan un peso específico a la utilización de los motores. Adicionalmente, esta gráfica nos muestra cómo a la hora de tomar una decisión acertada se puede lograr hacer eficiencia energética adecuadamente, ya que el costo de compra de un equipo como los motores pues es bastante bajo con relación al costo energético que va a consumir ese motor en su vida útil. Aquí con esta gráfica podemos analizar que el 96% del costo va a ser de la factura de energía que paga ese motor si trabaja 24 horas, 365 días. De tal manera que una decisión acertada es escoger un motor más eficiente que va a ser por encima de 2.5, podría llegar a ser el 3%, por ejemplo, pero que en el costo energético va a disminuir tremendamente ese desempeño. Esta misma gráfica, desde la perspectiva del Departamento de Energía de Estados Unidos, habla que es el 88%, incluyendo ya los costos de mantenimiento y demás. Estudios realizados en la industria indican que un gran porcentaje, por encima del 40%, están además trabajando con 50% de la capacidad nominal o menos. O sea que se sobredimensionan, lo cual los hace menos eficientes. Vamos a ver unas gráficas posteriormente donde se analiza que la plena eficiencia de los motores se logra alrededor del 75 al 100% de carga. Y otro aspecto importante de considerar es que la vida útil del motor eléctrico es función directa del aislamiento, y ese aislamiento tiene una relación también completamente directa con la temperatura. Un aumento de 10 grados Celsius en la temperatura sobre la parte del aislamiento disminuye la vida útil del motor a la mitad. Generalmente, ¿por qué falla un motor? Pues al considerar esos aspectos, vemos que el primer aspecto es el calentamiento, en bobinados o en rodamientos por fricción, obviamente los años de uso, la aplicación indebida de ese motor para un proceso que requería muchos arranques y paradas frecuentes, por ejemplo, y compramos un motor de trabajo continuo. La ventilación inadecuada, la polución y otros aspectos afectan la condensación. En lugares muy húmedos, esa humedad afecta directamente el aislamiento, y los deterioros mecánicos o la vibración en alineación del eje, etcétera, así como la humedad y contaminación. Generalmente las causas de un motor, las fallas de un motor se pueden atribuir
a sobrecargas en un 30%, de acuerdo con esta fuente Cooper-Guzman, en los aspectos contaminantes un 19%, 14% una pérdida de fase. Cuando se pierde la fase en motor, las otras dos fases tratan de compensar la corriente, la señal de la fuerza electromagnética, y genera una sobrecorriente sobre las otras dos fases, logrando a veces quemar el motor, si no se tiene una protección adecuada. Y las fallas del devanado del 13%, la antigüedad un 10%, las fallas en rotor 5% y otros un 9%. Y como mencionamos anteriormente, el 44% de las fallas en el motor están relacionadas con la elevación de temperatura en sus devanados. En general, cuando se quiera tomar la decisión de rebobinar o reemplazar, hay que considerar que en un motor premium estándar se pierden 2 puntos de eficiencia si el motor es menor de 40 caballos y 1 punto si es mayor de 40 caballos. Aunque el costo de reparación es mucho menor que el costo de compra, los costos operacionales aumentarán proporcionalmente. En caso de que se decida reemplazar o rebobinar, debe hacerse en talleres certificados que aseguren el desempeño. Si usted lo hace en un taller donde lo realizan manualmente, puede perder más de 2 o 3 puntos con cada rebobinado. O sea, que un motor que ha rebobinado usted 3 o 4 veces ya no tiene una eficiencia del 89%, sino puede llegar a tener hasta el 80%, generando mayores pérdidas. Adicionalmente, si se van a hacer esos rebobinados, pues habría que hacerle unos ensayos de rutina y tipo, y algunos ensayos especiales como los que mencionamos acá. Una recomendación a nivel general es que si se hace un cambio de reemplazar un motor nuevo y la potencia, estas son algunos tips para considerar. Si la potencia es menor a 40 caballos, se recomendaría realmente en estas condiciones el reemplazo por uno nuevo, o si el tiempo de uso es mayor a 4.000 horas por año, o si el costo de la rebobinada excede el 65% del precio del motor nuevo, si el motor fue rebobinado anteriormente, o si la aplicación requiere una alta confiabilidad. La probabilidad de falla de un motor en general, si se ve que si el motor es obsoleto puede fallar desde el primero, segundo, tercer año, mientras que si el motor es eficiente, desde el cuarto año empieza a tener la misma probabilidad de falla de uno anterior. Aquí hay una comparación rápida entre un motor obsoleto y uno eficiente en cuanto a la misma potencia, pero la eficiencia, vean que es de 88,5% contra 93,9%. Y con el mismo factor de potencia, la misma carga medida en el eje y el mismo factor de carga y la misma cantidad de uso anual. Eso daría una mejor eficiencia para el motor cuando se corrige o se repara. Para seleccionar un motor correctamente es algo que hago bastante énfasis, porque muchas organizaciones sencillamente toman la decisión de comprar el motor, y así lo haga un departamento de ingeniería o un área determinada técnica, termina en el área de compras, y en compras se compra el motor especificando solo potencia, tensión y velocidad hacia el caso, y no se especifican los demás aspectos, de manera que a la hora de seleccionar un motor deberían analizarse todos estos detalles, como la tensión de alimentación, la potencia en kilovatios, la frecuencia, la velocidad, el nivel o grado de protección del motor, los aspectos constructivos del motor, las clases de aislamiento de los devanados, el factor de potencia, el tipo de servicio, la ejecución de la caja de hornas, el tipo de ventilación, las características particulares del motor y el dimensionamiento del motor como tal en su peso y especificaciones, los diagramas par velocidad y algunos ensayos particulares, de manera que aquí vemos en esta gráfica muchos de los aspectos que deben ser considerados a la hora de tomar una decisión correcta de la compra de un motor. El tipo de montaje, la temperatura, el tipo de sistema de ventilación, si lo compro eficiente o no. Esa decisión de comprarlo eficiente o no lo vamos a ver más adelante, como en qué aspectos se recomiendan. Los ciclos de carga que se ven acá, si es carga continua, si es carga cíclica, si es carga periódica, etc. Y se recomienda, por tanto, que la potencia nominal esté sobredimensionada entre un 5 y un 15% respecto a la potencia del motor de operación, ya que vimos anteriormente que hay motores que están solo al 50% de carga, entonces eso genera unas pérdidas adicionales,
pero también hay motores que apenas se piden a la potencia nominal o que se requiere y no tienen una capacidad de sobredimensionamiento adecuada que también puede llevar a que se queme el motor. Cuando la carga es de servicio continuo, carga intermitente para la selección de potencia, se pueden usar varios métodos de cálculo, como los de pérdidas promedio, método de la corriente equivalente o el del momento equivalente y el método de la potencia equivalente. Aquí vemos gráficamente un motor donde tenemos una potencia de entrada P1, P2 la potencia en el eje mecánica y P3 la potencia ya de la bomba. Y estas son las ecuaciones que nos indicarían la potencia absorbida por la red, si es monofásico o trifásico, la potencia nominal del motor que es suministrada en el eje para motores monofásicos o trifásicos, donde ya se está considerando la eficiencia propia del motor. Y en el caso, por ejemplo, para una bomba, esta es la forma de calcular la potencia absorbida en el eje de la bomba. Y así, pues entonces, hay formas como esta, en esta referencia, en esta página web hay formas de hacer cálculos de bombas, donde le puede uno decir cuál es la altura de la cabeza, qué cantidad de codos o elementos hay, y le calcula a uno directamente las conversiones, la pérdida y la potencia del motor que necesita. Hay muchas otras fuentes en la web para esto. Como aspectos fundamentales de los motores, consideremos la velocidad sincrónica, que es 120 F sobre 2P, dos polos, o 60 F sobre P, que F es la frecuencia nominal, el número de pares de polos es P, y con una velocidad nominal N igual a NS por 1 menos el deslizamiento, la velocidad del deslizamiento. Entonces aquí se ve la curva de par del motor y el deslizamiento es esa franja de diferencia que hay entre la velocidad nominal y la velocidad real que tiene el motor. La corriente nominal es la corriente que el motor absorbe cuando está funcionando en condiciones de potencia, tensión y frecuencia nominales. Y el factor de servicio es el que se aplica a la potencia nominal, que indica la carga permisible que puede ser aplicada continuamente en el motor bajo las condiciones especificadas. La vida útil es directamente, ya lo vimos anteriormente, directo del aislamiento y el aislamiento de la temperatura. Y aquí hay una forma de cómo hacer pruebas, por ejemplo, ensayos de elevación de temperatura en motores, y con esta ecuación se hace el análisis de cuál es el delta de temperatura antes y después del ensayo. La curva par velocidad, es muy importante establecer cuál es el par que requiere la carga para seleccionar adecuadamente el motor. De acuerdo con algunas normas europeas, está categorizada en pares tipo N, que son normales, de corriente de arranque normal, con bajos deslizamientos, H para pares altos, con corriente de arranque normal, y D para pares altos. O sea que aquí vemos las categorías N, H y D, de acuerdo con estas normas. Esta es la NBR 7094 y europeas, y acá vemos a la derecha las normas que serían A, B, C y D, y una tabla de equivalencias entre estas dos tipos de normativas, las N y NY que corresponden a A y B, la H, HY con C y D, y las otras que corresponderían a otro tipo de pares adicionales. Esta es la parte de NEMA, que son los diseños clase B, C y D, para aplicaciones típicas de ventiladores, la diseño B, sopladores, bombas centrífugas, compresores, etcétera, donde tenemos requerimientos de torque arranque bajos. Y los de diseño C para agitadores, bombas reciprocantes y compresores, donde se requiere baja carga en el arranque. Y para pares de arranque grandes, entonces diseño D, equipos con elevada carga en el arranque, como elevadores, extractores, bombas de pozo, etcétera. Es importante también considerar la operación del motor desde su punto de vista de la tensión de alimentación. Lo ideal es que el motor trabaje en los valores nominales del motor y que pues tenga una tolerancia que se considera de acuerdo con esta norma NBR 7094 del 96 como un rango de variación en tanto en frecuencia en el eje de las X como en la tensión de más o menos un 5% de variación.
Lo ideal es que se mantuviera en su valor nominal, pero pues de acuerdo con normas NEMA también se acepta el más o menos 10% de variación de la tensión. En general, hay otro tipo de aspectos prácticos que muestran que un motor es mejor trabajarlo por encima de su tensión nominal. Esta gráfica trata de mostrarnos ese componente en donde la eficiencia del motor, si ven, este es el valor cero de la tensión, o sea que si el motor es a 440 estaría ubicado aquí donde dice 0. Por encima de ese vemos que la eficiencia es bastante alta, es buena. La corriente baja, con lo cual consume menos energía el motor y va a hacer que se caliente menos el motor. Y vemos que el factor de potencia sí va bajando proporcionalmente, entonces ahí tendríamos que tomar correctivos desde el punto de vista de aplicar capacitores para mejorar ese factor de potencia. O sea que en conclusión estamos viendo que entre el menos 5% de la tensión y el 10% de la tensión tendremos unos valores óptimos de operación del motor. Otros aspectos que pueden afectar la vida útil, la operación del motor, es la calidad de la potencia, es decir, que no hayan desbalances en las tensiones mayores al 5%, que no hayan armónicos en la tensión suministrada, porque esto puede generar unas componentes armónicas que hacen que circule armónicos tratando de hacer girar el motor en sentido contrario y afectando su operación y la vida útil. Y el efecto de la distorsión armónica de la red sobre la potencia del motor eléctrico es importante. Esta gráfica de la NEMA MG1 del 93 muestra cómo a medida que la distorsión armónica en tensión crece, hay un factor de rateo en la potencia del motor. O sea que si un motor es de 100 caballos y tiene una distorsión armónica alta, puede llegar a tener solamente capacidad de entregar hasta el 70% de su capacidad. Eso pues afecta directamente el desempeño del motor y obviamente la vida útil de ese motor. O sea que lo ideal es máximo trabajarlo en este área que estamos mostrando en el círculo de color rojo. Para esto también es importante que los motores se instrumenten o se midan adecuadamente colocándole protectores térmicos, termóstatos o RTDs, termistores, ya sean PTC o NTC, con el fin de controlar esas temperaturas y generar disparo de las protecciones en caso de que el motor esté empezando a tener sobrecalentamientos. Y una forma de mejorar el desempeño de los motores en la parte de eficiencia energética es variando la velocidad de los motores. Con esta gráfica se ve que la velocidad de rotación es directamente proporcional del deslizamiento y de la frecuencia, con lo cual aquí vemos cómo cuando se utiliza un arrancador suave, por ejemplo, esto es una muestra del arranque estrella triángulo en la curva azul, un arranque directo en la curva roja y un arranque con un arrancador suave en la curva verde. Es el que menos par de arranque tiene al principio, pero el par de arranque es la línea punteada, de manera que hay que hacer la selección también del arrancador y del motor adecuado para que no quede por debajo de esa línea, porque si no, no podría arrancar el motor. Pero eso ya empieza a generar eficiencia energética. Las componentes del variador de velocidad es básicamente un rectificador, un filtro de reactancia, un inversor que convierte entonces la energía en corriente continua, en alterna, a la velocidad ajustable que permite, con base en tener el mismo par motor, pero tener menos tensión de alimentación y por ende menos corriente y menos potencia. Aquí hay una gráfica que muestra esto, como la máquina en la gráfica azul es normal, mientras que cuando ya se utiliza un convertidor de frecuencia es la gráfica roja, viendo que el desempeño en kilovatios, que anteriormente era 20 en la parte base de la línea, ahora pasa a ser de 7,5, consumiendo mucho menos energía. Para la variación de velocidad en los motores hay una recomendación en general de que cuando se aplica en bombas centrífugas se pueden obtener ahorros.
en energía del 20 al 50%, en bombas alternativas del 10 al 30%, cuando se utilizan ventiladores o extractores del 20 al 50%, y en cintas transportadoras del 10 al 30%, como vamos a ver en los casos de éxito que mostraremos más adelante. Y algunos métodos para variación de velocidad son el motor de doble velocidad, los variadores mecánicos, las poleas fijas, las poleas variadoras, motovariables, los variadores electromagnéticos y los electrónicos, como el que estábamos mostrando. Ya entrando en el tema de la eficiencia energética como tal de los motores, pues entendamos que la eficiencia energética es el consumo inteligente de la energía y es una noción utilizada para referirse a los resultados obtenidos después de aplicar medidas conducentes a reducir su consumo, pero con una notación que subrayo, sin que afecte al medio ambiente, ni la seguridad de nosotros, ni nuestro grado de bienestar, ni calidad de vida. Porque yo puedo proponerle a una persona que vive en una ciudad costera que ahorremos energía y apague todos los ventiladores y apague todos los aires acondicionados. Claro, va a lograr un buen ahorro, sin embargo, está afectando el bienestar de la persona. O que algún tipo de sugerencias como que apague la nevera, desconéctela por la noche y déjela prendida todo el día. Eso puede aplicar en algunos tipos de neveras, no en todos, porque si usted le está apagando y prendiendo continuamente, se puede descongelar y deteriorarse la nevera en áreas tropicales. Ya de pronto en ciudades como Bogotá, usted como tiene temperaturas ambiente relativamente entre 18 y 20 grados, ahí pues no puede ser tan fuerte el impacto porque en la noche son temperaturas bajas y no es tan fuerte el impacto, pero en climas cálidos sí puede afectar la calidad de la nevera y hasta el medio ambiente. La eficiencia del motor eléctrico está directamente relacionada con sus pérdidas, como se ve en esta gráfica, o sea, una energía eléctrica que pagamos en la tarifa de energía, se le alimenta al motor y él tiene unas pérdidas internas, que vamos a verlas cómo están discriminadas, y produce una energía mecánica. De manera que el motor eléctrico transforma esa energía eléctrica mecánica y la eficiencia está dada por la potencia de salida versus la potencia de entrada, o 1 menos las pérdidas sobre la potencia de entrada. En un diagrama de Sankey, como el que se muestra aquí, vemos el total de la potencia de entrada eléctrica y la potencia de salida, que es el par de carga por esa velocidad. Y ya está discriminándose las pérdidas en el cobre, en el núcleo, en el rotor y por fricción, que si fuera del 10% en este caso, tendríamos una eficiencia del 90%. Es decir, que entra 100% de energía y sale solo el 90%, quedándose el 10% en pérdidas internas. Aquí vemos una desagregación de qué se queda en el estator rotor y en este diagrama eléctrico. La parte inicial es el estator, el acople magnético y luego la parte del rotor donde tenemos esas salidas. Las pérdidas en el estator son las que se ven acá y las pérdidas en el rotor las que apreciamos en este costado. Según algunos autores, en este caso Cercove, haciendo mediciones y tendencias del tipo de pérdidas, se muestra que en general la mayor cantidad de pérdidas están en la parte del estator, el 29%, un 24% magnéticas, un 19% Joule más magnéticas que van a depender de la carga, y un 29% en el rotor y 7% en ventilación. Esta es otra, desde la fuente ABB, en donde otra desagregación, donde se ven pérdidas no debidas a la carga y debidas a la carga. Se muestra un 18% en el núcleo y 10% en la parte de ventilación. Y el resto grueso estaría en el cobre del estator, en el rotor y en las cargas por dispersión. Esta gráfica pues muestra un poco más específicamente cómo las pérdidas fijas de fricción y ventilación están todo el tiempo, y las pérdidas así cuadradas, así como las de rotor, van a aumentar gradualmente en la medida en que se aumente el porcentaje de carga. Por eso les decía que un motor a baja carga, si el motor es, hagámoslo aquí, de 100 caballos y lo trabajamos a 25 caballos, pues ya tiene
una gran porción de pérdidas incrementales, pues porque son las pérdidas fijas. Ya cuando aumenta el porcentaje al 125%, ya se incrementan las pérdidas, tanto el extractor como el rotor, que son las pérdidas de carga. Y esta gráfica nos permite apreciar cómo entre el 25 y el 100% de carga, realmente la eficiencia óptima se logra entre ese 75 y 100% de la carga, para motores desde 5 hasta 50 caballos, según esta referencia. Y cuando se utilizan motores de alta eficiencia, veamos que estas curvas, que son las de abajo, para motores de 20, 30 o 40 caballos estándar, y tienen eficiencias a baja carga entre el 25 al 40-30%, mientras que en un motor de alta eficiencia, como las gráficas de arriba, arrancan entre el 87 y el 90%, de manera que esas diferencias hacen el componente grande que va a hacer ahorro de energía. Por eso, cuando se quiera hacer eficiencia energética sobre un proceso que tenga motores, debemos mejorar la calidad de la potencia, mejorar los controles eléctricos de la tensión, la selección correcta que mostramos de la potencia del motor, la parte, la acople adecuado, reduciendo pérdidas de transmisión mecánica, y seleccionar también los dispositivos de la carga de mayor eficiencia, reduciendo pérdidas en el sistema. Por experiencia hemos encontrado que no solamente cambiar el motor o el colocarle un variador de velocidad es la solución óptima. Siempre es importante esto, que lo miren como un sistema. Es decir, toda la composición eléctrica, mecánica del motor, de la bomba o del equipo que está moviendo. Entonces, en este caso, ¿qué se ve? Que, por ejemplo, cuando uno mueve procesos en donde ajuste el flujo por válvulas, pues la eficiencia se baja tremendamente, porque el motor va a consumir casi la misma potencia, independiente casi del fluido, de la cantidad de flujo que esté saliendo. Cuando yo controlo el flujo, no con válvulas, sino como en la gráfica inferior, voy a tener un mejor desempeño, porque ese flujo lo voy a controlar con un variador de velocidad electrónico, con un motor eficiente, con un buen tipo de acople y con una bomba eficiente, de manera que puedo llegar a tener 57% de ahorro en un proceso, no solo cambiando el motor, colocando el variador, sino pensando y haciendo reingeniería en el proceso. Ese nivel de ahorro también va a depender del tipo de carga que se tenga acoplada. Si es de par constante, pues una disminución del 10% de la velocidad puede generar casi directamente un 10% de ahorro en potencia. Y si es de par variable, es mucho más el ahorro, porque una disminución del 10% en la velocidad puede llegar a representar hasta el 27% de ahorro en potencia. El deslizamiento es muy importante para considerar en la eficiencia del motor, pues al considerar esas pérdidas adicionales en carga, las pérdidas de rotación y las del cobre del estator, la eficiencia va a depender directamente del deslizamiento a plena carga. Esta es una gráfica que muestra los métodos de medición de la eficiencia de acuerdo con esta norma ES, que pueden ser métodos directos como el freno PRONI o ensayos con torquímetro y dinamómetro, o de back-to-back con dos motores iguales, o métodos indirectos, que son los más fáciles de hacer, porque esta medición directa es la que se hace en un laboratorio, mientras que la medición indirecta es la que se hace en campo, pues con un tacómetro midiendo la velocidad nominal, la velocidad de placa nominal, pues, y la que realmente está teniendo el motor en los diferentes puntos de carga, el 25, 50, 75 y 100%, y podemos calcular de manera indirecta las pérdidas y la eficiencia de un motor. En cuanto a las normativas y tendencias de los motores, hoy en día están este tipo de normas ANSI, NEMA, IE3, etcétera, que establecen, realmente es una identidad. La NEMA Premium es una marca registrada, incrementa el alcance de los productos para incluir mucho más número de unidades, crea un escenario de pruebas y etiquetados consistente con el
códigos actuales de energía, y están incluyéndose también nuevas tablas como la norma SANS. También la idea es alinear descuentos de las generadoras y los programas de energías en los estados para hacer una referencia a la NEMA Premium. Actualmente se está trabajando muy fuertemente y ya está bastante avanzado la armonización entre normas ISE y NEMA, que también provienen de la IEEE, que es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y le está apuntando a la disminución de recursos no renovables, el calentamiento global. Están obligando a los países a tomar este tipo de medidas, así como se han creado normas regionales, nacionales de eficiencia, a veces creando malentendidos entre fabricantes y usuarios, que eso es lo que se está tratando de armonizar. Esto a veces ha generado barreras técnicas al comercio. Por eso se resolvió el trabajo conjunto entre la ISE, la NEMA, la CMEP, IEEE, etc. Hay una lista de empresas ya catalogadas y certificadas dentro de los fabricantes de motores, que no están ahí desagregándose por letra B, Baldor, Leroy Sommer, etcétera, Siemens, Sterling, Teco, Toshiba, WEC, etcétera. Y en las normas todas hacen distinción entre los motores abiertos y totalmente cerrados. Los abiertos son los del lado izquierdo y los del lado derecho totalmente encerrados, que pues tienen un mejor desempeño en ambientes con polución. Y esta es la composición de motores, una muestra de un motor premium para ambientes severos. ¿Y qué es lo que hace más eficiente un motor hoy en día? Que tiene más cobre, tiene un estator más denso, tiene un acero premium para tener menos pérdidas magnéticas, un laminado más largo. Y en general mejora también la ventilación para un perfil aerodinámico que permita disminuir las pérdidas mecánicas, los ruidos extremadamente ruidosos. Y además el tipo de material, hasta en aluminio ya se están fabricando algún tipo de motores para tener menos peso. Comparemos ahora sí las curvas de desempeño de un motor eléctrico estándar, como lo vemos aquí, en donde estas curvas de eficiencia las vemos en el rendimiento, que es la curva azul, la A, y pues la comparamos contra esta de un motor eléctrico de alta eficiencia. No, se me perdió la gráfica, no sé por qué. Pero aquí vemos un motor estándar contra uno de alta eficiencia y un premium que tiene una eficiencia superior. Esa sería la composición donde vemos para la cantidad de caballos, entre más potencia tenga el motor, más eficiencias podemos lograr. Más grande el motor, más eficiencias. Los motores pequeños de 5 caballos tienen unas eficiencias pues menores, aunque al ser premium, pues fíjense que está llegando al 90%. Sin embargo, a un motor estándar puede estar en el 80% de eficiencia. Ya en motores grandes, si arrancamos con eficiencias del 90%, pero podemos subir hasta el 95%. Esta gráfica también muestra ese tipo de eficiencias IE1, IE2 y IE3 que vamos a mostrar más adelante en qué consiste. Esas características de diseño que están haciendo mejor desempeño en los motores son los conductores del estator de mayor sección, las ranuras del estator son más amplias, las barras y anillos del rotor de mayor sección, la mayor longitud de la estructura ferromagnética para menor densidad de campo en el núcleo, los ventiladores más pequeños y diseñados aerodinámicamente en los disparadores de calor y técnicas más avanzadas para la manufactura. Esta comparación pues muestra la equivalencia entre diferentes tipos de normativas de Estados Unidos, ISE y la CMEP para pruebas de motores, para motores super premium, que son los IE4 según la ISE, los NEMA Premium, que serían los IE3, los EPACT IE2, que corresponden a los de alta eficiencia F1 europeos, la estándar F2, que corresponde a la IE1, y la por debajo es estándar de F3. Que hay otra forma de mostrar esa equivalencia simultáneamente con las F1-2 y las IE4, IE3, IE2, IE1 y la NEMA
Premium y EPACT. Estos son comercialmente ya existen además eficiencias mejoradas, como la IE3, IE2, IE4 futura, viene una y posiblemente un motor de síncronos IE5. Hay diferencias en el costo inicial en comparación con los motores estándares. Los motores premium en general son un 20% más costosos. ¿Cuándo escoger un motor premium o un motor eficiente? Cuando tiene un proceso de operación continua. O sea, si usted tiene un proceso en el cual va a utilizar el motor solo 2 horas al día, pues no justifica hacer esa inversión de un motor eficiente, ya que no se va a pagar en un periodo de retorno corto, va a ser muy largo. Entonces escoja sí el mejor motor adecuado para ese proceso y puede hacerlo con uno estándar si tiene cortas horas de duración, o si ya ha tenido que repararlo, pues entonces pues puede ir escogiendo uno eficiente, pero reevalúe ese tipo de proceso. Realmente eso es lo que recomendamos. Estos son logotipos indicativos de algunos motores de alto rendimiento que cumplen con la EA y EPACT, que son acuerdos de fabricantes, y el logotipo indicativo de motores de alto rendimiento que cumplen con el Acuerdo Voluntario Europeo, es el EFI. La aplicabilidad de los motores premium, cuando el motor opera constantemente y cerca de su valor nominal, cuando necesita reemplazarse en motores sobredimensionados, o como parte de un programa de uso racional de energía o ISO 50001, o cuando se necesita adquirir un motor nuevo, cuando se va a usar en conjunto el variador con variador de velocidad también. Miremos algunos casos que hemos implementado. Esto fue una empresa de plásticos alrededor de hace unos 15 años, donde se empezaban con estas técnicas, y pues un fabricante nos solicitó una asesoría para apoyarlo en este tipo de procesos, y cambiamos esta instalación, que era un sistema de corriente continua que tenía la máquina, por un motor DTC, de Direct Torque Control, que pues permitía en corriente alterna tener variación de la velocidad del proceso. Y este sistema, pues aquí es mostrado en configuración esquemática de cómo funciona el esquema. Lo que hicimos fue sencillamente hacer la recomendación de hacer ese cambio, y miremos el resultado. El motor DC consumía la kilovatios que vemos en la gráfica de color azul, cerca de 150 kilovatios, y fue cambiado por un motor de corriente alterna de consumo ahora de cerca de 120 kilovatios en momentos de alta carga. De manera que se ahorraron cerca de esos 30 kilovatios. Aquí se ve el consumo de energía acumulado en un periodo de 4 horas, sencillamente para hacer una referenciación, y se ve que baja sustancialmente el consumo. La violeta es la del motor en alterna y la azul del motor en corriente continua. De tal manera que el porcentaje de ahorro en operación fue del 22%. Ahí están los valores en energía, y se concluye lo siguiente: que todas las potencias reales medidas trabajan aproximadamente el 53% de la placa del motor DC. Ese era un primer problema encontrado, que el ahorro calculado tomando la experiencia ya fue instalado, estimando que es de aproximadamente el 23% que mostramos. Y eso lo empezamos a aplicar en los demás motores de la fábrica, y terminaron cambiándose cerca de unas 30 máquinas, logrando ahorros sustanciales e importantes de 58.000 kilovatios hora mes, y esto pues generó unos ahorros importantes para la empresa. Aquí está el plan de ahorro de una inversión de 1.000 millones de pesos que se hizo en su momento, y tuvo un retorno de inversión inferior a un año. Se tomó como opciones de trabajo también esos equipos, pues los que más potencia consumían, y poco a poco se fueron logrando eso. Para este caso, esta fábrica fueron 290 millones de pesos el ahorro anual, que representó ese 23% mensualmente. Y el retorno de la inversión fue de 4 años para el primer motor que cambiamos. Y por eso, luego se tomó un costo de la factura como tal, y se hizo la comparación
por el ahorro del cambio tecnológico, y con otras buenas prácticas logramos obtener 56% de ahorros en esta industria. Este fue otro caso en una industria de plásticos donde este motor, si ven la parte de la termografía al lado izquierdo, hay un calentamiento excesivo porque tenía aquí un dispositivo para frenado del motor con el cual se ajustaba la velocidad del motor. Pero pues eso hacía que el motor tuviera que trabajar a plena carga, y este era el consumo de la empresa en el año 2010, 14.000 kilovatios hora mensuales, a 3 millones de pesos, y en el 2011 logramos bajarlo a 1 millón de pesos, con un ahorro de 2.840.000 pesos. Esto en dólares, pues hoy en día prácticamente implicaba que de $1.000 se bajó a $300 el consumo correspondiente a este motor. Entonces vemos cómo el sistema de frenado anterior estaba en las corrientes en fases, y ahora la corriente nueva, esto fue en septiembre del 2010, en febrero del 2011 ya logramos bajar sustancialmente de 80 a 20 amperios la corriente, y los kilovatios bajaron de 23,6 a 6,2 kilovatios en promedio. Y eso pues generó ese impacto positivo, tanto que pues se fue implementando a todas las demás máquinas que tuvieran ese tipo de sistema de operación. El factor de potencia estaba en 0.8, ahora se llevó a 1, mejorando también otro tipo de pérdidas y aspectos. Aquí se veía la potencia aparente total de 30 kVA, ahora la tenemos en 6,3 kilovatios. Por lo tanto, pues las conclusiones y recomendaciones que hacemos con respecto a esto es que ¿por qué se utilizan los NEMA Premium y E3? Porque los clientes están generando una demanda de mayor eficiencia en los productos. Las compañías generadoras están dando descuentos con base en el performance. Ya en Colombia también salió una ley 1715 que apoya fuentes alternas de energía, y va de la mano con otras disposiciones que están ofreciendo incentivos financieros para las empresas que compran motores eficientes. Las normas de usuario final requieren diferentes niveles de eficiencia. Eso también está hoy en día certificado en Colombia con el lanzamiento de un reglamento de etiquetado, RETIQ o RETIC, en el cual ya se establecen unos valores mínimos de eficiencia que se tiene para cada electrodoméstico, para cada equipo, ventilador, motor, iluminación, etc. Muchos tipos de deficiencias premium causaron confusión en el mercado, pero ya esto se está solucionando. Los beneficios de invertir en motores de alta eficiencia son los ahorros en el consumo de energía eléctrica, que pues, va a implicar menores costos de operación y menores cargos por demanda, menores pérdidas en vacío, mejora la temperatura de operación, con lo cual aumentamos la vida útil del aislamiento y del motor, tendríamos mayor capacidad de sobrecarga y mayor confiabilidad sobre la operación, reduciendo también los costos de mantenimiento y la utilización de nuevas tecnologías que va a permitir mejorar los procesos de producción y los productos finales que entregamos. Y bajo condiciones ambientales críticas también están siendo mejor constituidos esos nuevos motores, y ante variaciones de tensión soportan mejor esos motores nuevos. En la parte de la armonización, ahí la parte de trabajar ya los recursos no renovables y calentamiento global están haciendo que tomen esas medidas. Realmente ya no va a ser sencillamente por voluntad propia de las organizaciones, sino que nos va a llevar la regulación, las leyes y los acuerdos globales a que todos ahorremos y seamos más eficientes. Muchos países basaron sus normas en el cambio de los mercados y etiquetado voluntario es lento, pero ya, por ejemplo, en el caso de Colombia entró a ser un reglamento obligatorio. Esto da como resultado que a veces hay barreras técnicas al comercio, y se ha trabajado en conjunto para mejorarlo. Otros beneficios es que son motores con menos pérdidas, tienen mayor reserva de potencia para operar en ambientes superiores a 40 grados Celsius y en zonas con altitudes superiores. Son adecuados para aplicarse con variadores de frecuencia y bajan los costos
de mantenimiento. Incrementar, ya mencionamos, la vida útil, esa disminución en costos, y por eso es importante la selección del motor adecuado, la clasificación y certificación del motor adecuado también, y se promueve la eficiencia energética de todos los procesos. Es importante también mirar en la operación de un mantenimiento las buenas prácticas y un adecuado mantenimiento realizando mediciones de calidad de potencia, en la acometida del motor, mediciones de vibraciones mecánicas, el análisis de envejecimiento del elemento eléctrico, haciendo pruebas de aislamiento, planificar el mantenimiento de manera adecuada, periódica, de acuerdo a condición del motor. Las técnicas también que existen ahí para análisis predictivo de fallas, ultrasonido, vibraciones, termografía, etcétera, y mejorar la parte de análisis de confiabilidad en los motores y los procedimientos de operación de los motores también. Anexamos a la presentación unas tablas de eficiencia de motores eléctricos y unas referencias bibliográficas para que ustedes las puedan consultar, y estas son tablas de eficiencias típicas para motores tipo abierto y tipo cerrado, desde 1 caballo hasta 500 caballos, donde se ven ese nuevo tipo de eficiencias que van bastante altas para los diferentes tipos de motores de 2, 4, 6 y 8 polos. Y se tienen toda esta tabla de anexos para eficiencias IE1 a 50 o 60 Hz, IE2 a 50 y 60 Hz. Y pues básicamente esta es la información que queríamos compartir con ustedes en la mañana de hoy. Entonces quedamos atentos para las preguntas e inquietudes que ustedes tengan a bien hacer. Bueno, Jairo, felicitaciones nuevamente por la excelente disertación. Realmente es muy grato poder escuchar y aprender nuevas cosas cada día. Así que yo quiero comenzar con una pregunta. Sí. A ver, nos dicen acá, las empresas suelen utilizar más energía de la que realmente necesitan. Sin embargo, como dice la teoría, podemos hacer eficiente su uso invirtiendo en equipos eficientes. De su experiencia, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan las empresas para tomar la decisión de cambio si existen tantos beneficios como se ha mostrado? El mayor reto es el cambio cultural, realmente es la experiencia que nosotros tenemos. En razón a que en general he encontrado que todos, las empresas y personas como tal, si nos consultan si queremos ahorrar energía, todos decimos que sí. Y queremos hacerlo. Pero aparecen los primeros limitaciones que está en que no sabemos a cómo hacerlo. O sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos las herramientas para implementarlo o los apalancamientos financieros para poder lograrlo. De tal manera que en ese intento de implementación pues, sucumben muchas organizaciones y se quedan en el limbo o ejecutan proyectos exitosos pero lo hacen una sola vez. El problema es de sostenibilidad y ahí es donde está la barrera cultural, porque hay que convencer a muchas personas dentro de la organización para que se vayan trabajando en la misma línea. Se vuelven iniciativas particulares y hasta que la persona se agota de estar pidiendo recursos o de estar haciendo esfuerzos sueltos. Por eso la ISO 50001 viene a ser una metodología, una herramienta ideal para que se vaya implementando a nivel organizacional, que muchas personas se involucren dentro de la organización en la misma dirección y se vuelva sostenible. Pero el problema principal que veo es ese cambio cultural, porque es parecido al tema de la salud. O sea, todos queremos tener buena salud, pero muy pocos hacemos por lograrlo, porque realmente quisiéramos lograrla teniendo malos hábitos, teniendo poca disciplina
y esa no es la forma. La forma es que hay que establecer un enfoque, que es la política realmente, la decisión de hacerlo, luego tener un buen método, y métodos ya hay muchos, tanto por software y hardware y equipos y herramientas adecuadas para esto los hay, y el tercer ingrediente es la persistencia. Ahí es donde fallamos la mayoría de personas, en que perdemos esa persistencia. Entonces, digamos que quizás a nivel empresarial, además del concepto cultural, quizás el área más difícil de convencer es la administrativa, que es la que menos conocimiento técnico tiene dentro del proceso, pero sin embargo es la que nos facilita los recursos para poder eh, enfrentar nuestro reto técnico. Totalmente de acuerdo. En general a esto hay que darle un cambio estructural y mental al tema, para que lo presentemos en temas no tan técnicos generalmente como ingenieros hacia los directivos. Los directivos no entienden cuando usted le plantea, por favor, asígneme recursos para cambiar un motor de 50 caballos estándar por uno de 50 caballos eficiente, que en general los cambios aprovecho y menciono es que si tengo uno de 50 caballos estándar, generalmente la experiencia lo muestra a uno que debe montarse uno de 30 caballos eficiente, porque está sobredimensionado, si se hacen los cálculos. Pero el mostrar este tipo de presentación ante una junta directiva o una gerencia desde el punto de vista técnico, al gerente no le interesa ahorrar caballos, a él no le interesa los aspectos mecánicos y de productividad, o sea, sí le interesa obviamente en el fondo de la productividad, pero no le interesan los aspectos del detalle técnico, mientras que si le mostramos con el proceso como lo tenemos, yo se lo puedo incrementar y mejorar y darle confiabilidad y seguridad al proceso en un 20% con una inversión de tantos miles de dólares y se va a retornar en tanto tiempo, con eso convence un gerente o una junta directiva. Es la forma de presentar también los proyectos como los ingenieros y técnicos debemos aprender a sustentar proyectos. Una pregunta interesante, nos siguen acá, nos dicen, no nos quedó claro a qué se debe que los motores grandes sean notablemente más eficientes que los pequeños. Muchas gracias. Sí, el tema es el siguiente, que esto pasa en general con no solo los motores, sino muchos procesos, llámese transformadores, llámese vehículos, etcétera, en donde esas eficiencias están relacionadas, aquí lo vemos en esta gráfica, no sé si ya lo pueden ver de nuevo, en la medida en que el motor es más grande, permite mejor tecnología y mejora la eficiencia por los aspectos que mencionamos del tamaño de cobre, los elementos magnéticos del motor, que es donde están las pérdidas también fijas, y en la parte constructiva y de ventilación. Entonces, es mucho más eficiente, por lo tanto, un motor entre más potencia tenga, entre más grande sea, por los aspectos constructivos. En motores pequeños, realmente hacerlo altamente eficiente llevaría a unos desarrollos tecnológicos tan altos que no lo hace competitivo para ser vendido en una licuadora o en un elemento como una nevera, una cosa pequeña. Entonces llega a unas eficiencias pues límite por también el tamaño. La parte constructiva lo hace más difícil por esa parte del tamaño. Es como comparar también la eficiencia de una tractomula de 50 toneladas versus el de un automóvil. La relación de consumo de combustible por tonelada transmitida pues es mucho mayor en la tractomula, que está diseñada para cargar esos pesos grandes, que en la de un automóvil que está diseñada para cargar personas y no esos pesos grandes. No sé si queda más o menos clara la relación. Eso quisiera decir
Entonces, quizás lo muestran muchos documentos que circulan por ahí en la red y de manera oficial, que los motores, en motores pequeños, si bien las eficiencias son menores, obviamente, comparativamente hablando, entre un motor estándar y un motor eficiente, siempre va a haber mayor eficiencia en uno eficiente, pero en motores pequeños, como el costo es menor, el potencial o mejor dicho, el tiempo de recuperación es menor y uno puede comenzar a gozar de los costos a corto plazo. Sin embargo, un motor grande, estamos hablando de 250 HP para arriba, es más costoso, pero su eficiencia es mucho mayor. Sin embargo, el tiempo de recuperación de la inversión es un poquito más lenta. ¿Estoy en lo correcto? No necesariamente. Fíjese que el tiempo de recuperación de la inversión es directamente proporcional a las horas de operación del motor. Correcto. Explico, si yo tengo un motor de 250 caballos que lo trabajo 2 horas al día y quiero cambiarlo por uno de mayor eficiencia, esa diferencia del 90% al 95%, es el 5% que logro en eficiencia, no va a pagar ese motor en 20 años. Mientras que si ese motor trabaja 24 horas, 365 días, ya voy a tener un tiempo de recuperación menor. Pero más importante que el análisis puntual de lo que ahorra el motor es el proceso, o sea, cómo voy a modificar el proceso para que ese motor realmente sea más eficiente, que era el caso que mostraba en esta otra gráfica, en donde ahí sí se puede lograr, si el motor está bombeando agua o bombeando petróleo por medio de una válvula, un sistema mecánico o automático, pero por válvulas, o sea, controlando la parte hidráulica, el cambio del motor más el colocarle un variador de velocidad a ese motor, sí puede llegar a tener 57% de ahorro, que eso sí paga en corto plazo el periodo. Ahora, si este bombeo es solo 2 horas al día, no va a pagar el proceso, no va a tener un tiempo de retorno rápido. Y en los motores pequeños pasa igual, o sea, si es una cosa que yo utilizo todos los días, pues sí voy a tener un ahorro importante. Si es una aspiradora en un lavadero de vehículos de automóviles, que la utilizo todo el tiempo, la aspiradora, ahí debo buscar una aspiradora con motor eficiente. Pero si es en mi hogar que lo utilizo una vez por semana o 2 veces por semana, pues cualquier aspiradora comercial sirve, no necesariamente vas a retornar el periodo de inversión rápidamente. Es decir, estaríamos concluyendo entonces con relación a esta pregunta que, digamos, para el caso de los procesos industriales en donde la utilización del motor es intensiva, estamos hablando de muchas horas de uso, tendientes a las 24, entonces la conveniencia es siempre de motores eficientes porque el diferencial en en la eficiencia justamente nos va a ayudar a conseguir resultados atractivos para las personas que deciden la inversión y atractivos también en el resultado de nuestros procesos. Correcto. Y es más, aclarando otro aspecto, que hay confusión a veces entre cuándo compro un variador de velocidad y un arrancador suave para un motor. El arrancador suave lo compro solo para aquellos procesos en donde el motor tiene que arrancar permanentemente en el día hasta 10 veces, por ejemplo, de 5 veces para arriba. Entre más grande el motor, menos cantidad de arranques permite, porque se calienta demasiado y eso puede dañar la vida útil. Entonces, si tengo muchos arranques en el día, es conveniente comprar solo un arrancador suave. Si no hay variación de velocidad en el proceso, no necesita colocarle un variador de velocidad. Solo con el arrancador suave es suficiente para que mejore el desempeño, porque está protegiendo el motor y protegiendo la calidad de la red, no impactando la red con las corrientes de arranque. Pero si tiene variación en el proceso de velocidades continuas, sí es conveniente utilizar el variador de velocidad.
Vale. Justo, Jairo, usted se adelantó a la siguiente pregunta, pero quizás de pronto pueda utilizar un par de minutos adicionales para hacer algún comentario adicional sobre el tema y ya con esto vamos cerrando también el evento del día de hoy. Porque la persona aquí por la red nos comenta, se piensa muchas veces, a juicio de él de manera errada, que se debe de poner un variador de velocidad en todos los motores. Y no necesariamente eso es cierto. Eh, Desde el punto de vista muchas veces comercial, las empresas desean, bueno, vender obviamente sus productos y nos recomiendan variador para uno y otro motor, cuando en realidad lo que tienen que analizar es el proceso y sobre la base del Correcto. proceso desarrollar una ingeniería y esa ingeniería nos indicará si utilizamos o no el variador o, como usted lo ha mencionado, un arrancador suave. Pero Totalmente vale. entonces, eh, si nos puede dar algunos comentarios adicionales sobre este interesante punto. Sí, sí, que es muy importante. Siempre piensen en esta premisa. Cada solución tiene unos efectos colaterales. Cuando usted toma una aspirina, le mejora el dolor de cabeza, pero le sube la tensión. Cuando usted se toma cualquier tipo de remedio que le den, va a tener un efecto colateral. Y pasa igual en la tecnología. Cuando usted coloca una nueva tecnología, tiene unas ventajas, pero también tiene unos efectos colaterales o unas afectaciones. En el caso de colocar variadores de velocidad para mejorar los procesos, se muestra este porcentaje de ahorro. Eso es una excelente iniciativa. Sin embargo, si ese variador de velocidad no viene con un filtro que evite la introducción de armónicos a la red a la cual se conecta, empieza a tener otro tipo de problemas que afectan a los demás procesos de la industria o de la empresa donde se instalen. Y tanto que en algunos casos ha llegado a afectar el mismo equipo variador de velocidad. Eso es como quien fuma, pues el que fuma está afectando a su entorno y si hay alguna persona en el ambiente que sufra de los pulmones o tenga una afección por bronquitis o algún problema de estos, pues se va a ver afectado. Pero el primero que se está afectando es el que fuma. Entonces, si es tanta la polución, termina afectando a los demás y afectándose a sí mismo, y eso es un problema que hemos tenido que sortear y solucionar en mucha industria porque han llenado las empresas de variadores de velocidad, han ahorrado energía, pero lo que ahorraban energía lo perdieron con las pérdidas de producción por incendios, explosiones, daños, que eso es lo que yo mencionaba, que la eficiencia energética debe ser congruente con lograr esos ahorros sin afectar la seguridad, ni la parte ambiental, ni la parte de bienestar humano, y ahí es donde se han presentado situaciones en que la introducción de variadores de velocidad, por haberse comprado sin especificar adecuadamente, como el caso de comprar motores que también no estén especificados adecuadamente con la adecuada ingeniería, puede generar problemas colaterales que son peores. Es peor el remedio que la enfermedad, como dice la canción. Y aquí pasa frecuentemente. Y de la misma manera, los arrancadores suaves también pueden tener ese tipo de implicaciones, en que algunos arrancadores suaves quedan conectados todo el tiempo generando una afectación sobre la red y sobre el motor. Hay unos arrancadores suaves de mejor tecnología que entran, arrancan el motor y luego bypassean y queda el motor directo. Y ese ya tiene mucho menos implicación sobre la red en la parte electrónica y de afectación en calidad de potencia. Entonces, en eso hay mucha tela para cortar, hay muchos temas que se pueden ampliar, pero lo que sí hago énfasis es que se haga un análisis primero de la situación actual. Lo que plantea la ISO 50001 y lo que plantea las buenas prácticas es evalúese cómo está usted hoy y de ahí parta como una línea base para decir, bueno, entonces, ¿qué debo mejorar? ¿En qué áreas? Y así es como se logran los ahorros. O sea que si en la industria yo miro cómo tengo mi situación actual en motores, iluminación, aire comprimido, energéticos, el uso de la energía, en qué la utilizo, la estoy utilizando bien o despilfarrando, y por eso hablaba de esta otra gráfica que es clave para que se entienda ese concepto mucho mejor.
es que se analice el contexto de la sustitución de energéticos, equipos, nuevas tecnologías y la forma de utilizar esa energía. Es aquí donde deben empezar las organizaciones, y dentro de eso, si encontró que su gran aglomerado son los motores, entonces ya empiece un plan de acción sobre los motores, haciendo un diagrama de Pareto, haciendo una evaluación de cuáles son los motores de mayor consumo, cuáles son los ciclos de operación de esos motores, cuántas horas al día trabajan esos motores, en qué condiciones están trabajando y en qué áreas. Y cuando se establezca eso, se pueden empezar a hacer proyectos independientes para cada uno de ellos, en donde se le mira el análisis de retorno de inversión, y a los que sean más viable, se va trabajando en esa dirección, se van priorizando ahí sí los diferentes proyectos que salgan. Pero la clave, como les insistí anteriormente, es en no solo estructurar, que eso es la metodología, la necesidad y el convencimiento es lo primero que hay que tener, luego la metodología, que es esta que estamos proponiendo, y luego la persistencia, en que usted siga y siga hasta que corrija el último motor de un caballo por allá que queda en un baño prendido haciendo ventilación. Una pregunta que llegó de último minuto. Sí. Es una pregunta curiosa que quizás de pronto a muchos de nosotros se nos mezclan los conceptos. Así que, a ver su respuesta, por favor. Si tengo un motor de 30 HPs, ¿a qué potencia equivale en un motor premium? Un motor de 30 caballos. A ver, aquí esta la tenía yo en un cuadrito. En estas eficiencias que tenemos, en los cuadritos de eficiencia. Como este. Entonces, un motor, mírenlo aquí, de 30 caballos, ¿sí? A ver, que es esta curva rojita, que 20, 30 es el violeta y 40 es el rojo. Entonces, la línea violeta es un motor de 30 caballos, y en premium el motor de los mismos 30 caballos se ve aquí en la línea azul, Ingeniero, si me la permite, intermedia. ¿Es claro? le ¿Sí? voy a pasar la pantalla para que nos pueda mostrar su imagen. Ah, ok, disculpen, que pensé que la estaban viendo. No, deme un segundo. Si gusta mostrar su pantalla. Ahí ya salió. Sí. Vemos sus diapositivas, sí. Si gusta hacerla grande, por favor, para poderla ver. Ok, ahí la tiene ya. Ya. Bueno, entonces aquí vemos unas gráficas de un motor estándar, que es esta, pongamos el de 20 caballos para que sea más claro. Entonces este 20 caballos es la línea azul que vemos acá. Ese es el motor estándar, donde vemos que la eficiencia a 25% es como el 72%, al 50% es el 80%. Y este mismo motor en eficiencia premium, vemos que tiene una mayor eficiencia que es del 88%. Y esa eficiencia va variando desde el 25 hasta el 100%. Entonces, si comparamos el 100%, tengo 20 caballos con una eficiencia del 82%. Y al 100% un motor premium tengo 92%. Estoy ganando 10 puntos en este caso, del 82 que mencionamos al 92%. Eso quiere decir que al ser más eficiente ese motor, si le entran 20 caballos, multiplico por 0.92 y sé que me le está entregando a la salida. ¿De acuerdo? O sea que ese motor de 20 caballos es de 2 por 9 por 2 de 18 caballos y pico, mientras que este de 20
es 2 por 8, es de 16 caballos, o sea que estoy perdiendo cerca de 2 caballos. Es directamente proporcional esa puntaje en eficiencia con lo que usted está entregando en el eje. O sea que es un motor de 18 caballos en el eje y el otro es de 20 caballos. Es de 18, no, de 16 caballos en el eje, el estándar, y el premium de 18 caballos en el eje. Esa sería la explicación. Las potencias siguen siendo igual, o sea, el motor sigue siendo de los mismos 20 caballos ambos, solo que voy a tener un mejor desempeño en la salida. Perfecto. No sé Creo si que ese queda ha clara. creo que la última frase resume el comentario hacia la persona que nos hizo la pregunta. El motor, un motor no varía su potencia, o sea, siguen siendo 30, 20 o 40 caballos a la entrada. Lo que sí Correcto. va a variar es el nivel de eficiencia. Un motor Sí, premium tiene más eficiencia y por lo tanto nos va a entregar un mejor desempeño exactamente a la salida en el eje del motor, que lo vamos a aprovechar en beneficio nuestro por un ahorro en costos, por un mejor trabajo ejecutado y finalmente pues en esto que estamos compartiendo hoy con todo el público, que es el uso eficiente de la energía. Jairo, yo quiero agradecerle a usted por la siempre brillante exposición, clara, didáctica y entretenida. Quiero agradecer a toda la concurrencia al evento y quiero invitarlos también a la próxima actividad que se va a desarrollar dentro de un mes aproximadamente. Ya les estaremos enviando la información a los correos electrónicos. El siguiente evento es un webinar sobre ISO 50001, pero orientado en esa oportunidad a, a transformadores eficientes y a ir incrementando pues nuestro mejor manejo en el conocimiento de la norma. Yo quiero dejar con Adriana para que nos dé las indicaciones finales de cierre de evento. Agradecerles nuevamente a todos por su participación, a nombre de Procobre y a nombre de todos los que hemos estado involucrados en este día con ustedes. Muchas muchas gracias. gracias a todos. Gracias, ingeniero. Pues solo nos resta agradecerles por su participación y el tiempo que han dedicado para abordar este tema que consideramos tan importante. En unos días estarán recibiendo en su correo electrónico la información aquí expuesta, una copia del video de la presentación, así como las diapositivas que podrán descargar de internet. Les llegará por correo electrónico y bueno, si hubiera alguna pregunta que no haya sido respondida en línea, se les hará llegar también por este medio. Les agradecemos mucho su participación y que tengan buen día. Gracias a todos.